Luis. Ni he tenido tiempo de revisar sus diapositivas. Sí, ya vi que tú lo revisaste, pero no había dado tiempo de revisarlas. Hola Luis. Bueno, creo que sí se ve. No, te la traigo. No, todo el béisbol. Veo. Bueno, también lo tengo. Una lista. Bueno, creo que ya. Bueno. Buenas tardes. Gracias por haberse tomado el tiempo de asistir al seminario de probabilidad y estadística. Entonces, pues vamos a continuar entonces con las actividades de este seminario que ya tiene algunos años que lo llevamos a cabo. Creo que 10. ¿Cómo? 10 años. 10 años ahora, sí, pasa rápido el tiempo. Sí, entonces, bueno, en este semestre esta es la primera conferencia. Aquí, bueno, sobre todo particularmente para los estudiantes de licenciatura, por ejemplo, si ven algo que les llama la atención, por ejemplo, en este caso de lo que exponga aquí la doctora Ani Bolívar, pues a lo mejor les podría servir como tema de tesis de licenciatura, es decir, acercarse con ella y si que le llama un poco la atención, ¿no? Algo de lo que ella exponga, que es un material muy interesante, desde el producto de investigación que ella y uno de sus estudiantes de doctorado que ya se graduó, un colega de ella, llevaron a cabo. Bueno, entonces, como ya saben, en esta ocasión, pues quien impartió la primera conferencia es la doctora Ani Margarita Bolívar Cimé, y el título de la misma pues es resultados asintóticos y algunos métodos de clasificación lineal variada, multicategoría y aplicaciones. Bueno, pues gracias por estar aquí. Bueno, como mencionó el doctor Edilberto, pues yo les voy a hablar de un trabajo que realizó uno de mis tesistas de doctorado. Él se graduó pues, el año pasado, más o menos recientemente. Entonces, bueno, el contenido de la plática pues es el siguiente. Voy a dar una introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación binaria. No voy a entrar mucho en esta parte porque se espera que Luis Felipe, que ahorita está conectado, nos hable un poco más de algunos de estos métodos, ¿no? Posiblemente en el siguiente seminario, posiblemente la siguiente semana. Y yo les voy a hablar, digamos, más que nada de la parte de clasificación multicategoría y pues la representación geométrica que se tiene de datos de dimensión alta, el comportamiento asintótico de clasificadores, y también vamos a ver un ejemplo de aplicación. Entonces, bueno, en estadística multivariada aquí tengo algunos estudiantes actuales a los que les estoy dando clase de estadística matemática. Ya hemos hablado un poquito nosotros en el curso de qué son los
los vectores aleatorios. Entonces, en estadística multivariada, pues estudiamos este tipo de vectores, ¿no?, aleatorios. Entonces, tenemos una muestra de tamaño n y la dimensión de nuestros datos es d, ¿no? Entonces, son digamos, objetos de una población a los que les medimos ciertas características, ¿sí? En el caso clásico, pues nosotros consideramos que la dimensión es menor al tamaño de la muestra, y en el caso de dimensión alta, que es el que se va a tratar más acá, es cuando la dimensión es mayor o igual al tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el problema de clasificación? Pues aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que van a ser observaciones X, Y, Y, para i desde 1 hasta n, donde las X, Y me van a representar un vector, como les mencionaba, es un vector de características. Por ejemplo, que a una persona pues se le midan diferentes cosas, ¿no? Podrían ser las expresiones de sus genes, ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos que T sería el número de genes, y pues qué tanto se expresó un gen, pues sería cada una de nuestras X, Y, ¿no? También vamos a tener estas YIs que van a denotar el correspondiente índice de clase o categoría. Si por ejemplo estamos hablando de las expresiones de los genes, lo que nosotros podemos tratar a lo mejor de hacer es, con las expresiones de los genes de ciertos pacientes, queremos determinar si este paciente va a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿sí? Entonces nosotros vamos a contar con datos donde ya sabemos qué tipo de cáncer desarrolló esa persona, ¿sí? Entonces, este conjunto de datos, pues son las expresiones de los genes, por ejemplo, y YI, pues el tipo de cáncer que desarrolló, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, habrían K de estos tipos de cáncer, ¿no? Y pues K es el total de categorías, que puede ser mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, estos datos X y Y, pues son observaciones de vectores aleatorios independientes distribuidos de acuerdo a alguna función de distribución que nosotros no conocemos, ¿sí? Generalmente, pues en las aplicaciones no sabemos pues los valores a lo mejor de los parámetros de las distribuciones de nuestros datos, pero a lo mejor tenemos una idea de qué tipo de distribución sigue. Bueno, entonces pues esto van a ser nuestros datos de entrenamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el problema de clasificación? Pues nosotros vamos a querer construir una regla que le vamos a llamar phi de x, que va a ir de RD al conjunto de categorías, ¿no?, de clases. Y esta regla nosotros la queremos construir para que nosotros podamos predecir el índice de la categoría para un nuevo dato. Es decir, si nos llega un nuevo paciente, entonces con base en la información que ya tenía con mis datos de entrenamiento, quiero decir, ese nuevo paciente, qué tipo de cáncer puede desarrollar, ¿no? Entonces, y queremos que esa predicción, pues obviamente sea lo más acertada posible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos tratar de hacer. Entonces, en el caso en que K es igual a 2, pues esta es la clasificación binaria, y cuando tenemos K mayor o igual a 3, pues es la clasificación multicategoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, como el que yo les mencionaba de genómica, donde nosotros tenemos nuestros microarreglos ADN, que son estos arreglos de colores, donde los colores nos están indicando los niveles de expresión de los genes, ¿sí? Entonces, aquí las filas me representan a los genes, y las columnas aquí me van a representar a los pacientes. Entonces, por cada paciente yo tengo todas las mediciones de las expresiones de estos genes, ¿no?, de una cantidad pues alta de genes, ¿no? Y pues tengo 64 muestras. En este caso vemos que pues la dimensión es mayor al número de muestras, ¿no? Entonces, este es un tipo de datos donde nosotros podemos, con los que nosotros podemos trabajar, ¿no? Otro tipo de ejemplos donde se puede trabajar la clasificación, pues es en el reconocimiento de imágenes, ¿sí? Donde nosotros
tenemos pues varios rostros de personas y como estos rostros, digamos, cada una de estas imágenes, si por ejemplo tiene resolución de 8 por 8 píxeles, entonces nosotros podemos transformar cada imagen en un vector, ¿sí? Donde ¿cómo vamos a formar ese vector? Pues vamos a como concatenar, por así decirlo, las filas, bueno, los píxeles los vamos a poner en una fila, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y pues de esa manera obtenemos un vector que va a ser de dimensión 64, 8 por 8. Entonces, bueno, cada entrada, pues lo que me va a representar es, digamos, los niveles de blanco o de negro, ¿no? O sea, la escala de grises. Entonces, eso me genera un vector, ¿sí? Y de este modo, pues nosotros tenemos nuestros datos, que son imágenes convertidos en vectores, y podemos tratar de clasificar, digamos, a los individuos, ¿sí? O sea, si me dan yo tengo todas estas imágenes, ¿no? Si me dan una nueva imagen, a lo mejor yo voy a querer predecir cuál de todas estas personas es. O también se puede predecir las emociones, ¿sí? O por ejemplo, aquí lo que nosotros vemos es hacia dónde está volteando la cara. Como que hay varias direcciones de la cara. Entonces podemos tratar de predecir, bueno, si me llega una nueva imagen, hacia dónde está mirando. Derecha, izquierda, está al centro. O si está riendo, o si está molesto. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos predecir, pues así es como vamos a entrenar a nuestro método, ¿no? Y otro ejemplo que por ejemplo uno puede encontrar en ciencias forestales es que pues a veces se utilizan estos métodos para identificar la especie a la que pertenece un árbol, ¿sí? Porque a veces es un poco difícil identificar, hay especies que son muy, muy, muy parecidas. Entonces, en este estudio de estos autores, ellos a través de mediciones anatómicas de estos árboles Salix, pues proporcionan unos clasificadores y esos clasificadores pues ya ayudan a que si te llegan unas mediciones nuevas de un árbol, tú con esa función puedes predecir cuál es su verdadera especie, ¿no? Porque no es fácil identificar a esta especie. Entonces, bueno, esas son algunas de las aplicaciones que se pueden tener. Y bueno, en clasificación binaria, como les mencionaba, pues aquí nosotros vamos a tener únicamente dos clases, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en los clasificadores lineales. ¿Qué son los clasificadores lineales? Van a ser más o menos de este estilo. Nosotros vamos a tener dos conjuntos de datos, como ustedes pueden ver acá. Y lo que vamos a tratar de hacer es como que dar a través de una recta una separación de nuestros datos. Y entonces nosotros vamos a decir, unos datos, bueno, los datos, si yo tengo un nuevo dato, como yo veo que todos los que están arriba de esta recta pues son los puntos negros, pues si yo tengo un nuevo dato que cae arriba, pues lo voy a clasificar con los puntos negros, ¿no? Y si cae abajo, pues lo voy a clasificar con los puntos blancos. Entonces es como que una de las más simples, ¿no? Entonces una regla de clasificación lineal tiene esta forma, su función de decisión. Digamos, si yo aquí denoto con +1 y -1 a las clases, entonces yo un nuevo dato lo voy a asignar a la clase +1 si el dato está por arriba de la recta, que es cuando se cumple esta desigualdad, ¿verdad? ¿Sí? Y pues lo clasifico en la otra clase en otro caso. Bueno, aquí pues estoy llamando C+ y C- a las clases correspondientes de los vectores, bueno, las etiquetas +1 y -1 respectivamente. Y vamos a decir que nuestros datos son linealmente separables si existe un hiperplano o una recta que, digamos, me separe a los datos de entrenamiento sin error. Es decir, que unos estén de un lado y los otros estén, la otra clase estén completamente del otro, ¿no? Por ejemplo, aquí no pasa porque aquí vemos que estos pues deberían de estar del otro lado. Entonces, este conjunto de datos pues no es linealmente separable, ¿no? Yo esté buscando yo una recta, no voy a lograr separarlos sin error.
Bueno, y a uno de estos hiperplanos con esta propiedad, pues le vamos a llamar hiperplano separante de los datos. Y hay diversos métodos para construir estos hiperplanos, ¿no? Porque si ustedes se fijan en esta imagen, esta recta, pues yo la puedo ir moviendo, ¿no? Entonces, hay muchísimos métodos también, hay muchísimos hiperplanos ahí que me pueden tratar de dividir en los datos y hay muchos métodos para construirlos. Entonces, bueno, nosotros nos concentramos en estos 4 tipos que son el Support Vector Machine, el Distance Weighted Discrimination, Maximal Vector Filling y Mean Difference, ¿no? Estos dos, el DWD y MDP, fueron específicamente diseñados para datos de dimensión alta. Bueno, entonces, en el caso de Support Vector Machine, bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque esto ya Luis Felipe nos lo va a explicar posteriormente. En Support Vector Machine, nosotros tenemos, por decirlo así, en el caso linealmente separable como acá, donde todos los datos de una clase están de un lado, de un hiperplano separante, y los de la otra están del otro lado, lo que se hace es que se consideran como que los puntos más cercanos a este hiperplano separante, ¿no? En este caso, estos que están aquí marcados, ¿no? Entonces, tomamos la distancia para un hiperplano separante, que es esta punteada, tomo la distancia de este hiperplano al punto más cercano de la clase de las X, ¿no? Que es ese cuadrito que aparece ahí. ¿Sí? Y también tomo el punto más cercano a los datos en circulito, que es el otro cuadrito, que es este otro cuadrito que nosotros tenemos aquí. Entonces, estos puntos más cercanos al hiperplano, nosotros les vamos a llamar vectores soporte, ¿sale? Y estas distancias del hiperplano a estos puntitos, digamos, de la clase X, pues le vamos a llamar, bueno, vamos a tomar esta distancia y, digamos, le vamos a llamar D más. Y a la otra distancia, de aquí para acá, le vamos a llamar D menos, ¿sale? Y entonces tomamos la suma de esas distancias y eso va a ser el margen, le vamos a llamar el margen, ¿no? Que es, pues, la separación que hay entre estos puntos, ¿sale? Bueno, entonces este método, el Support Vector Machine, lo que busca hacer es encontrar un hiperplano que me pueda maximizar este margen, ¿sí? Porque pues si yo voy moviendo esta línea punteada, que es el hiperplano, pues ese margen se va moviendo. Entonces buscamos maximizar ese margen. Entonces, pues ahí se plantean, pues, estas ecuaciones de acá lo que me quieren decir es buscar un hiperplano que me haga eso, un hiperplano separante, que me ponga unos puntos de un lado, los datos de una clase de un lado y los datos de la otra clase del otro, es lo que me representa esto. Y que, bueno, los datos que satisfagan esta igualdad, ¿sí? Van a ser precisamente los puntos soporte, los vectores soporte que están acá marcados, ¿sí? Y el hiperplano separante, la ecuación, pues es esta. Y lo que se hace es que entonces se puede ver que el margen pues está dada por esta expresión, ¿sí? 2 sobre la norma de W, donde pues W pues es este vector que nosotros tenemos aquí en la ecuación. Y entonces lo que nosotros vamos a pedir es que, como queremos maximizar el margen, pues eso es equivalente a minimizar. Puedo tomar aquí el recíproco y elevarlo al cuadrado, ¿no? También lo puedo multiplicar por una constante y no pasa nada. Entonces va a ser equivalente a minimizar esto sujeto a esta condición de que los datos de una clase estén de un lado y los de la otra clase estén del otro. Bueno, se pueden utilizar por ahí multiplicadores de Lagrange. No sé si han escuchado o visto un poquito de eso. Cuando ustedes tratan de minimizar, ¿no?,
maximizar una función. Entonces ahí aparecen. Entonces, por ejemplo, en probabilidad y estadística, ustedes van a ver que van a estar utilizando pues todo lo que ven en sus cursos, ¿no? De cálculo, de álgebra, todo sirve y todo se relaciona. Entonces, si uno se quiere ir a esta área, pues tiene que echarle ganas a todas sus asignaturas, porque de todas les va a servir. No, Sí. Lo que quieren maximizar de ser. ¿El qué? Es que Es como que la técnica aquí, o sea, como que es el procedimiento que ellos proponen, como que maximizar esto de aquí, ¿no? Porque a lo mejor tú podrías dar otro, ¿sí? Pero que, pues que no pase por acá, ¿no? Entonces, como que la idea que ellos tienen, o sea, que propusieron Cortés y colaboradores, es que el hiperplano que podría funcionar bien, pues es el que me maximice estas distancias. Es como que la idea que nos están proponiendo. Como que dice que lo separa de manera más clara, ¿no? Claro, ajá, exacto. Es como que el que los está separando mejor, por así decirlo. ¿Sí? Es la idea que ellos tienen, pero hay otros métodos, ¿no? Pero este es uno. Bueno, entonces, ellos propusieron, Cortés y Babnik, más bien, mostraron que el vector óptimo pues está dada por esta expresión, donde estos alfas resuelven pues este otro sistema de ecuación, más bien este otro problema de optimización que sale, como les decía, de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, equivalentemente hay que resolver esto, lo que cumpla, las alfas que nos cumplan esto, pues es lo que nos va a dar la solución, ¿sí? Y pues el sesgo, el B, que aparece ahí en la ecuación del hiperplano, pues se puede calcular con cualquiera de los vectores soporte resolviendo esta ecuación, ¿sí? Algo que también ellos pues, notan es que los alfa i's distintos de 0, porque notamos que pues, esto es como una combinación lineal de mis x i's, los alfa i's distintos de 0 son los que corresponden a los vectores soporte, es decir, que solo los más cercanos al hiperplano separante están sirviendo para su ecuación, ¿sí? para la ecuación de este hiperplano. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Otro método es el Distance Weighted Discrimination. Ahora, si ustedes notan en el método anterior, únicamente estamos utilizando a los datos que les mencioné, que les mostré en cuadritos, que son los vectores soporte, ¿no? Y estamos como que desperdiciando todo el resto de la información que está ahí. O sea, no estamos usando estos otros. Entonces, pues, Merron y sus colaboradores propusieron otro método donde ahora ellos quieren utilizar toda esta otra información, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Pues van a utilizar los residuales, que son estas distancias. O sea, si tengo un hiperplano separante, voy a utilizar estas distancias de cada uno de los puntitos al hiperplano separante, ¿no? Y les voy a llamar residuales. Son estos RIs que me aparecen aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, es buscar un hiperplano que me resuelva este problema de optimización, minimizar este cociente de los residuales, la suma de los cocientes de los residuales. ¿Qué quiere decir esta minimización? De minimizar los cocientes de los residuales. Si ustedes se fijan, los residuales, los datos que estén más cerca del hiperplano, pues van a tener residuales más pequeños, ¿sí? Porque es la distancia del punto al hiperplano. Y los que estén más lejos, pues van a tener residuales más grandes. Entonces, cuando tomamos esta suma de los cocientes de los residuales, les estamos dando más peso a los datos que están más cerca al hiperplano que los que están más lejos. Es lo que nos hace el residual, ¿no? Entonces, estamos en este problema de maximización ocupando toda la información de los datos, pero le estamos dando más peso a los datos que están
cerca del hiperplano separante. Y esta otra condición pues es precisamente pues para calcular los residuales y pedir que el residual sea mayor o igual a 0 significa nuevamente que los datos de una clase estén de un lado y los de la otra clase estén de otro lado. ¿Sí? Bueno, y pues esto de acá pues se pone para que pues no se disparen las cosas por ahí, ¿no? Es por la cuestión de los problemas de la optimización. Bueno, nuevamente ellos ven que el W, el vector normal al hiperplano, pues es una combinación aquí lineal, ¿no? de las XY, donde estos beta gorro, resuelven este problema de optimización, otra vez utilizando multiplicadores de Lagrange, ¿no? Los residuales, pues resulta que están dadas por estas ecuaciones, y el sesgo, pues se puede calcular así para cualquier vector X. Bueno, y en clasificación multicategoría, ahora nosotros, bueno, estábamos hablando de clasificación binaria, ahora vamos a hablar de clasificación multicategoría. Pues aquí nosotros tenemos como que varias opciones. Podemos, con los métodos binarios, construir métodos multicategoría o proponer otros problemas de optimización que sean, por decirlo así, más directos, ¿no? Pero si queremos combinar los problemas binarios para construir multicategoría, pues hay dos estrategias que se pueden utilizar. Una es one versus one y la otra es one versus the rest. Entonces, bueno, como tengo poco tiempo, pues no voy a poder, yo creo, entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, en este método de one versus one, lo que hacemos aquí, ¿cuál es la idea? Que vamos a construir, por cada par de clases, vamos a construir un clasificador, ¿sí? Y luego, pues en total, pues ¿cuántos pares vamos a tener? Pues este total de pares, ¿no? K por K-1 sobre 2 clasificadores binarios, ¿no? Y luego vamos a combinar todos esos resultados para sacar como que una estrategia para elegir la clase de un nuevo dato, ¿sí? Entonces, bueno, una forma de hacerlo es contando el número de votos para cada clase, ¿no? Cuando nosotros tenemos un nuevo dato. Es decir, si nosotros tenemos un nuevo dato, pues calculamos para cada uno de estos clasificadores, pues vemos a qué clase lo clasificó, ¿no? Con todos estos clasificadores. Y donde lo haya clasificado más, o sea, la clase donde lo haya clasificado más, pues es a la clase a lo que lo voy a asignar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues es eso lo que se hace, ¿no? De hecho, bueno, aquí están las imágenes, pero yo creo que no me va a alcanzar el tiempo. En one versus the rest se construyen también varios clasificadores binarios, pero aquí me tomo una clase y luego el resto de las clases como si fuera una sola clase. Y entonces construyo un clasificador que me divida esa clase particular con el resto de las clases. Y lo repito para cada clase, ¿sí? Entonces tengo varios clasificadores, bueno, de hecho tengo K clasificadores. ¿Y cómo voy a elegir la clase para un nuevo dato? Pues lo evalúo en los K clasificadores y la que tenga la función de decisión más grande, pues me voy a quedar con eso, ¿sí? Entonces en eso consiste. Bueno, aquí también están algunos ejemplos. Y en cuanto a propiedades asintóticas que tienen los datos de dimensión alta, está esta que es muy importante, que es la representación geométrica de datos de dimensión alta. En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir la representación geométrica de datos de dimensión alta? Quiere decir lo siguiente: si yo tengo un vector aleatorio de dimensional de la distribución normal multivariada estándar, entonces Hall y sus colaboradores muestran que este vector vive cerca de la
de la superficie de una esfera. De hecho, la norma de Z pues es aproximadamente d a la 1/2, es decir, que está en una esfera de radio d a la 1/2. Este de aquí es un error en probabilidad, cuando la d tiende a infinito, ¿no? Entonces pueden ustedes imaginar geométricamente que sus datos de multivariados de la normal estándar están colocados cerca de la superficie de una esfera cuando la dimensión es muy grande. Entonces, algo que a lo mejor uno no imagina que eso estuviera pasando, pero teóricamente sí está pasando, ¿no? Y también se puede ver que las distancias entre dos vectores independientes también es aproximadamente pues constante, ¿no? Salvo un error ahí en probabilidad cuando la d es muy grande. Y el ángulo entre dos de ellos pues es aproximadamente ortogonal, salvo un error ahí aleatorio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de d igual a 3 en igual a 3, pues nosotros lo podemos ver así, pero pues por supuesto la d tiene que lucir. Entonces, pero como no lo podemos ver en dimensión alta, pues por eso lo ponemos en el caso de d igual a 3, se vería así, ¿no? Esa representación geométrica, es decir, las distancias entre pares de puntos pues es la misma, el ángulo entre pares de puntos es aproximadamente 90 grados y las distancias de cada uno de estos puntos al centro pues es constante también, ¿no? Entonces más o menos es la idea que se tendría. Y bueno, estos autores, que son un montón de trabajos, muestran que esta representación geométrica, asintótica, de los datos de dimensión alta, se pueden tener no solamente para datos gaussianos, sino para varios tipos de datos, ¿no? Con otro tipo de distribuciones, y ellos dan condiciones para que eso se tenga. Entonces, eso quiere decir que es muy amplio el tipo de datos donde podemos encontrar esto. Bueno, yo estuve trabajando pues con clasificación binaria inicialmente, y entonces pues con Merrill, que él fue uno de mis directores de tesis de doctorado, pues estudiamos el comportamiento asintótico de estos 4 métodos en términos de ángulos entre el vector normal al hiperplano separante y la dirección óptima de clasificación. De hecho, fue mi primer artículo. Luego de este trabajo, siguió este otro con Luis Córdoba, que él fue mi estudiante de maestría. Esta fue una tesis que dirigí en conjunto con el doctor Haroldo, y donde aquí nosotros extendimos los resultados que vimos para este caso. El primero fue para el caso gaussiano y con matriz de covarianza diagonal. Y aquí nosotros lo extendimos para datos con la representación geométrica asintótica, no necesariamente gaussianos, y con matriz de covarianza común, no necesariamente diagonal, ¿no? Y también estudiamos las probabilidades asintóticas de clasificación correcta. Posteriormente, en el 2021, pues di una extensión de los resultados anteriores, considerando la representación geométrica asintótica y con matrices de covarianza no necesariamente iguales. Entonces, así es como generalmente se va haciendo, ¿no? Va uno, pues a veces extendiendo sus resultados anteriores, ¿no? Y así van saliendo más artículos. Y bueno, ya con respecto a la clasificación multicategoría, pues aquí es donde ya entró a trabajar conmigo el estudiante Dorilian García, que ella se tituló de doctorado, como les había mencionado, y nosotros pues hicimos este trabajo que les voy a mostrar rapidito.
Aquí nosotros pues consideramos, como les decía, que es multicategoría, pues K es mayor o igual a 3, clases independientes de vectores aleatorios, de dimensionales que van a tener una media mu, una matriz de covarianza sigma, y aquí pues no vamos a asumir una distribución específica, ¿sí? Pero sí vamos a asumir que tienen la representación geométrica asintótica que les había dicho, ¿no? Que estas distancias al cuadrado de los datos a sus medias divididas sobre D convergen a una constante. La distancia al cuadrado entre dos vectores de cada clase, ¿sí?, dividida entre D converge también a una constante que va a ser el doble de esta, ¿sí? Y también aquí vamos a suponer que pues estas distancias entre las medias de dos clases diferentes al cuadrado convergen a una constante, y que si yo me tomo un elemento de una clase y otro elemento de otra clase, esas distancias al cuadrado divididas entre D se van a esta constante. Y por lo menos los datos gaussianos cumplen con esto, y pues muchas de las que les mencioné que también pueden funcionar, bueno, que tienen la representación geométrica, también lo pueden cumplir, ¿no? Bueno, entonces pues todo esto de aquí, todo esto que yo les mencioné acá, lo que hace es que nosotros, si por ejemplo tenemos dos clases, más o menos nos estarían formando aquí un n más m poliedro. Así es como se vería. O sea, esas condiciones que nosotros estamos dando, como que nos van formando aquí unos n más m poliedros, ¿no? Donde los datos de una clase pues forman un simplex, los datos de otra clase forman otro simplex, ¿no? Bueno, y entonces lo que nosotros demostramos, pues este es un primer resultado, donde estamos considerando esas condiciones de representación geométrica asintótica, y además estamos suponiendo que esas sigmas que aparecen ahí y los tamaños de muestra, vamos a suponer que satisfacen esta desigualdad. Si no la satisfacen, podemos intercambiar para que se cumpla, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces, en el caso en que estas C y J, que estas C y J son estas de acá, son las que me aparecen como la distancia entre las medias al cuadrado, escalada. Si esas C y J al cuadrado satisfacen que son mayores que estas, que estos valores para I menor que J, entonces la probabilidad de que un nuevo dato proveniente de cualquier población CJ sea correctamente clasificado por cualquiera de estos métodos, OVO, MD, OVO, SVM y OVO, MDP, pues va a converger a 1 cuando D tiende a infinito, ¿sí? O sea, ¿eso qué me quiere decir? Que estos métodos están funcionando bien bajo esos casos, porque la probabilidad de clasificar correctamente a un nuevo dato de cada población, pues está convergiendo. Análogamente, si nosotros pedimos, bueno, ahora si nosotros pedimos que en lugar de que se tenga esta desigualdad, se tiene la otra, y además pedimos otras condiciones aquí extra, resulta que con probabilidad convergiendo a 1 cuando D tiende a infinito, un nuevo dato proveniente de cualquier población va a ser clasificado por cualquiera de estos métodos en la clase CK, es decir, la última clase. ¿Eso qué me quiere decir? Que nada más se está clasificando correctamente a los datos de la clase CK, porque todos los datos me los está mandando de la clase CK. O sea, que los otros los está clasificando mal, ¿no? Y se tiene un resultado similar para el caso del OVO DWD, con unos cambios aquí en las condiciones, ¿no? Además, bueno, para el caso OVR, pues ahí nosotros pues tenemos que calcular ciertas distancias ahí asintóticas que se ve, pues a dónde convergen. En probabilidad, es esto que estaba mencionando, y eso nos ayuda a mostrar, bueno, a dar condiciones necesarias y suficientes para que este otro método, el OVR-MD, tenga buenos resultados.
Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que con probabilidad convergiendo a 1 cuando d tiende a infinito, un nuevo dato proveniente de la población CI será correctamente clasificado por este método si solo si esas distancias asignadas que les mencioné anteriormente, asintóticas, pues satisfacen estas desigualdades. ¿Sí? Y bueno, en el caso en que todas las NI son iguales, las sigma son iguales y las C son iguales, pues resulta que aquí con la probabilidad de que un nuevo dato proveniente de cualquier población sea correctamente clasificado por este método, converge a 1 cuando le tiene infinito. ¿Sí? Entonces, estos pues son resultados que pues nos ayudan a determinar si están funcionando bien los métodos, ¿no? Cuando la dimensión crece. Bueno, un ejemplo de aplicación, pues es que también se da en la tesis de Dorilian y también todo esto pues está en un artículo. Entonces aquí vamos a considerar datos de microarreglos ADN de pacientes con cáncer de colon, que ustedes los pueden encontrar acá. Y estos datos consisten de 2.308 expresiones de genes, ¿no? Para cada uno de 64 pacientes que pues están clasificados de la siguiente manera según el tipo de tumor que tenían. 21 muestras pues de este tipo de tumor que lo estamos denotando por RMS, 23 para este otro, 12 para este y 8 para este. Entonces aquí tenemos pues cuatro clases, ¿sí? Entonces con estos datos pues nosotros la idea es que pues ya vimos varios métodos de clasificación, pues generar ahí los clasificadores, ¿no? Para que si me llega un nuevo dato, pues yo pueda clasificar. Entonces lo que hicimos fue un análisis exploratorio primero para ver si los datos cumplían con esas condiciones de la 1 a la 3 que mostré hace un ratito, ¿no? Bueno, para eso, pues lo que se hizo fue como que ir variando las dimensiones, ir subiendo la dimensión de los datos y tomar esas distancias que nosotros mencionábamos, considerando estas dimensiones truncadas para pares de datos e ir viendo si efectivamente esas distancias se estaban aproximando a una constante o no. Entonces, esa fue la idea. Entonces, se tomaron esas distancias y aquí están las dimensiones, cómo van creciendo y vamos viendo, se hicieron las gráficas de caja de esas distancias entre pares de datos y vamos viendo cómo cuando la dimensión crece, pues las cajitas se van achatando más, ¿no? Entonces, eso significa que estos datos sí están de acuerdo con esos supuestos, ¿no? Bueno, eso es lo que se hizo aquí. Posteriormente, ¿qué hicimos? Queríamos probar qué tan buenos eran nuestros métodos para estos datos. Entonces, dividimos a los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿sí? Se dividen aleatoriamente y construimos los clasificadores utilizando los datos de entrenamiento. Y con los datos de prueba, pues los datos de prueba nos van a servir para ver qué tan bien funcionaron esos métodos, porque como ya sabemos cuál es la verdadera clase de cada uno de esos datos, pues podemos ver si me lo clasificó bien o no, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos calcular cuál fue la proporción de error de clasificación. Y podemos repetir ese procedimiento 100 veces y luego tomar la media de la tasa de error de clasificación de cada método, ¿no? Entonces, esas tasas para cada una de las clases las denotamos así, con P1, P2, P3, P4 y P0 es global, ¿no? Es la tasa de error global, o sea, todas las clases. Y bueno, estos son los resultados. Lo hicimos en varios escenarios, por ejemplo, este es uno donde consideramos estos tamaños de muestra para las 4 clases, es decir, el mismo tamaño de muestra para los datos de entrenamiento y el resto pues se utilizaban como datos
de prueba y obtuvimos estas tasas de proporción de error de clasificación, ¿no? Y vemos que estas tasas pues son muy bajitas y de hecho para estos 4 pues son muy parecidas. Esta está más o menos un poquito más arriba. Lo mismo acá, estos 4 pues son muy parecidas. Perdón, estos 3 son muy parecidos. Y esta está un poquito más arriba, pero son buenas tasas, ¿no? Porque como que se están equivocando poco. Menos del 20% en muchos casos, ¿no? Menos del 10% en muchos casos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si consideramos este otro escenario donde ya los tamaños de muestra ya no son iguales, también se va observando pues algo similar con los métodos, con estos 4 métodos, ¿sí? Y bueno, pues lo que estamos aquí concluyendo es que pues estos 8 métodos pues nos producen buenos resultados para estos datos y para cada clase, de manera global también, ¿sí? Además vimos que estos datos, por el análisis exploratorio, pues como que sí satisfacen, o es razonable pensar que satisfacen con los supuestos de la representación geométrica asintótica, lo que nosotros estamos utilizando de supuestos en nuestros resultados. Entonces, esas constantes que nos aparecían allá, las sigmas y las Cs, nosotros las estimamos, así decirlo, ya que estamos diciendo que sí satisfacen esos supuestos, pues estimamos esas constantes y entonces al saber cuáles son los valores de esas constantes, nosotros ya podemos aplicar nuestros resultados teóricos y ver qué nos está diciendo sobre los métodos, ¿no? Y pues se observó que estos resultados que nosotros encontramos con las simulaciones son congruentes con nuestros resultados teóricos. O sea, la teoría, lo que nos decía la teoría, coincidía con lo que nosotros vimos con las simulaciones. Entonces, pues eso es algo bueno porque significa pues, que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, y estas son las referencias que les mencionaba. Bueno, este es el artículo del cual les estoy hablando, que es el que les platiqué ahorita, que es del 2021. Y que también es la tesis de Lorillard, ¿sí? Y pues bueno, y ya sería todo. Pues muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Como se están riendo, creo que sí. ¿No batallaron para conseguir los datos? Porque me imagino que otra cosa que debe de pasar pues, es que los datos estén bien tomados. Sí, pues en este caso, nosotros fuimos revisando en la red pues, los que hay, los que están disponibles. Es un artículo. Sí, y entonces son datos ahí que de hecho ya se utilizaron para varios artículos. Entonces como que ya han sido muy estudiados y nosotros nos tomamos esos y resultó que tenían la representación geométrica. Sí, Da suerte, ¿no? Porque además debe de pasar que los datos estén, es decir, que no tengan errores ahí de cada una de las características, o sea, que sí hayan sido bien recabados. Sí, de hecho hay algunas bases de datos que te dicen si hay datos faltantes. Entonces es lo que estábamos checando ahí con Saúl, que nosotros, pues para no meternos ahí en broncas, pues ya mejor nos tomamos bases de datos que sí tengan resultados completos, porque si no es un lío estar ahí viendo pues, qué poner ahí en las celdas vacías, ¿no? Otra sería eliminar esos datos. ¿Cómo? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, porque si vas eliminando, pues puedes perder ahí información valiosa. Ajá. Sí, exacto. Y pues aquí quedaron, de hecho, muchas cosas por hacer, ¿no? Porque
como les menciono, estos son resultados teóricos, asintóticos, pero todavía quedan pues varias cuestiones por resolver que ya no nos alcanzó el tiempo, entonces hay para más trabajos. Así es. Lo que falta es tiempo. Pero bueno, sí, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues si ya no hay preguntas, entonces le agradecemos a la doctora María Margarita Bolívar Siné por su interesante conferencia. Gracias. Un aplauso. La instancia. Ah, ok. Por aquí está el fondo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Como les comentaba, pues posiblemente la siguiente semana tengamos otro seminario. Y si no, pues ya les estaremos avisando. Bueno, igual, y si de pronto se interesan en dar una plática en el seminario, también son bienvenidos. Así es. Bueno, pues gracias. Gracias a todos por su asistencia. Aquí está la lista de asistentes. Ah, muchas gracias. Oye, ¿la otra semana nos tocaría Luis Felipe? Sí.